superintendente de Banca y Seguros Chilosky, se asustó porque pues, se hablaba de que iba a haber un boom inmobiliario y puso una serie de trabas para la gente que accedía a una segunda vivienda. Ya la cuota inicial no era 10%, era 30%, se le exigía un nivel de ingreso mucho mayor. Entonces, los bancos estaban obligados a cumplir con estas restricciones y se mató todo un mercado de segundas viviendas, que es una forma muy sana que tiene la familia de clase media alta, de ahorrar en ladrillo y cemento y alquilar esa vivienda y obtener un ingreso en vez de meterlo en el banco donde le pagan 5% o 6%. Hemos hablado ya con la superintendente de Banca y Seguros y ella va a levantar estas restricciones para segundas viviendas y las va a mantener para terceras viviendas, que ya es muy poco el segmento que llega a eso. Estamos impulsando obras de saneamiento por impuestos. Esto es cuando un desarrollo inmobiliario quiere hacer un conjunto habitacional, pero hay que hacer el tendido de la tubería de 1 o 2 kilómetros, y la EPS dice no tengo plata, lo voy a hacer para dentro de 5 años, entonces el constructor se quedó sin proyecto. Ahora lo va a poder hacer y lo puede hacer por el sistema de obras por impuestos, de esa manera no le cuesta, lo deduce del impuesto y puede hacer realidad su proyecto. Estamos evaluando distintas alternativas para reducir la tasa de interés, es un objetivo primordial. No podemos seguir con tasas de intereses que están alrededor entre el 10 al 14%, depende si es un crédito de vivienda o un crédito techo propio. Vamos a promover la activación de proyectos a través de revisores urbanos y promover que fondos de inversiones compren carteras hipotecarias a las microfinancieras. Las empresas microfinancieras, cajas, instituciones pequeñas, son las que mejor llegan a los segmentos sociales más bajos, pero son las que más rápido llegan a copar su techo, entonces ya no pueden seguir prestando. Entonces vamos a promover que fondos de inversiones compren estas carteras, que son carteras muy sanas, con la tasa de morosidad muy baja, y de esa manera liberar la capacidad que tienen estas empresas financieras pequeñas para que puedan seguir prestando. En lo que se refiere a planificación urbana, 13 regiones del país van a contar con estudios que determinen las zonas de muy alto riesgo en su territorio a fin de promover ubicación segura de la vivienda. Esto lo vamos a hacer también con algunos recursos de la reconstrucción. 30 ciudades intermedias contarán con instrumentos de planificación y gestión. En lo que se refiere a la generación de suelo urbano, suelo donde se pueda construir programas de vivienda, vamos a incorporar 200.000 hectáreas de terrenos estatales que serán formalizados para promover proyectos de inversiones público-privadas y que además van a impactar en la reactivación económica. Y se propondrá un proyecto de ley para fortalecer la superintendencia de bienes estatales con el objeto de impulsar el saneamiento de predios, la entrega de terrenos y la lucha contra el tráfico ilegal de tierras y las invasiones. En lo que se refiere al financiamiento de la vivienda, 81.000 viviendas van a ser promovidas en su construcción o mejora durante el 2018. Queremos dar el salto de 50.000 a 80.000 hacia el próximo año. Esto va a beneficiar a más de 155.000 peruanos. 35.000 serán con financiamiento para el bono familiar habitacional. 1.200 son viviendas rurales, 11.000 créditos del Fondo Mi Vivienda y 34.000 bonos con transferencia de la Autoridad de la Reconstrucción. De eso hablaremos más adelante. 3.500 viviendas rurales serán concluidas para atender a la población afectada por el fenómeno del Niño costero, así como por las heladas y friajes. Y 230 millones van a ser transferidos a gobiernos subnacionales para promover infraestructura, equipamiento urbano y con ello su integración económica y social en cerca de 30 proyectos integrales. En lo que se refiere a saneamiento, el diagnóstico es que hay más de 3 millones de peruanos que no tienen acceso al agua potable y 8 millones que no tienen alcantarillado. Solo 52% de los hogares accede a agua segura en el área urbana y 2.2% en el área rural. Solo 69% de los desagües captados por las EPS son tratados y los servicios no son sostenibles. Casi todas las EPS están en muy mala situación. Las principales causas, que los operadores tienen serias limitaciones financieras y de gestión. En segundo lugar, se han hecho inversiones deficientes, bastante. Nosotros hemos encontrado más de 300 proyectos estancados, paralizados por malos expedientes y un marco legal inadecuado. Las empresas prestadores de servicios, en lo que es la población urbana,
dan servicio a más de 19 millones de peruanos, 63% de la población total. Los municipios también dan servicios a los pueblos, son 4.5. Y en el caso de la población rural, los servicios los brindan los municipios y las JAS, las juntas de administración, y se le da servicio a 7 millones de peruanos. En lo que se refiere al área urbana, actualmente el 94.5% de los peruanos tienen acceso al agua, 88% al desagüe. En la área rural, eso es más bajo, 71% al agua y solamente 24.6% a lo que es alcantarillado. Así que ahí tenemos una brecha que debemos cubrir. La meta es que hacia el 2021 todos los peruanos en el ámbito urbano, repito, todos deben tener acceso al agua potable y un desagüe de calidad las 24 horas del día. Para eso tenemos que fortalecer y modernizar las operadoras y hacer inversiones eficientes que cierren brecha. Aquí lo que quiero decir, Presidenta, es que el Ministerio de Vivienda no puede invertir en obras de mantenimiento de redes. El Ministerio de Vivienda debe invertir en obras de ampliación de redes. El mantenimiento de redes tiene que estar a cargo de los municipios y los gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda ayudar para que todo lo que sea ampliación de redes, de lo contrario nunca vamos a terminar en cerrar las brechas. Estas son las metas hacia el 2017, hacia el 2021. Como dijimos, estamos en 94 y tenemos que llegar a 100 hacia el 2021 en el ámbito urbano y lo mismo en lo que se refiere a alcantarillado. En el ámbito rural nuestra meta es llegar al 85% y en alcantarillado al 70%. Para esto, Presidenta, se requiere invertir de ahora en adelante cerca de 50.000 millones de soles. Y lo hemos cronogramado, digamos, año tras año, el nivel de inversiones que se requiere para alcanzar ese objetivo. En lo que se refiere al sector saneamiento, hemos tenido algunos avances, 550 proyectos de agua y saneamiento en los ámbitos urbano y rural, eso nos permite conexiones nuevas por 126.000 viviendas. A través del OTAS se van a transferir 410 millones a 13 EPS que están en el sistema RAT y también para otras 35 EPS que están en el sistema que no están en el sistema RAT. Actualmente tenemos 50 EPS más o menos no, tenemos 50 EPS. Si le quitamos Sedapal y quitamos la agua de Tumbes, estamos hablando de 48 EPS, de las cuales 13 están en el sistema RAT de la OTAS. Hemos sacado toda una cantidad de leyes en el último año que genera una normativa que nos permite operar y también se ha emitido ya la Política Nacional de Saneamiento y el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021 y el Ministerio ha implementado 24 centros de atención al ciudadano en las 24 regiones que hay en el país a fin de que los alcaldes y los presidentes regionales no tengan que venir a Lima para tramitar sus proyectos y además hemos hecho un sistema de cómputo del PRESET por el cual desde cualquier computadora se puede seguir cómo va el avance de los proyectos a fin de que desde que fueron admitidos hasta que sean declarados aptos, los alcaldes o los presidentes regionales pueden hacer el seguimiento de los mismos. Se han hecho 640 proyectos de agua y saneamiento, 24 planes regionales de saneamiento van a ser concluidos a fin de que las inversiones en proyectos de saneamiento estén alineados con la política nacional y se van a transferir 282 millones a 18 EPS que están en RAT y no RAT durante 2018 para implementar medidas para mejorar el servicio. En lo que se refiere a la información presupuestal y a la ejecución presupuestal del Ministerio, en este gráfico se puede observar lo que fue el año pasado, el 2016. El Ministerio ejecutó 82% de su presupuesto, si es que lo calculamos en base a el PIM del Ministerio, es decir, el presupuesto reducido, se ejecutó 98.89%.
Sin embargo, si usted ve en el siguiente cuadro, en este caso, habiendo el Ministerio crecido en su asignación presupuestal el año pasado, que terminó, repito, con un presupuesto final de 2.400, se le asigna un presupuesto de apertura de 6.496, es decir, crecimos en casi 2.000 millones. Sin embargo, este año vamos a acabar en 97% de ejecución presupuestal. Es decir, ha avanzado la ejecución presupuestal bastante bien en el caso del Ministerio de Vivienda, que repito, a pesar de que casi se nos duplicó el presupuesto y que el año pasado no lo pudimos gastar todo, este año sí lo vamos a gastar todo porque tenemos mejor ejecución presupuestal y por lo tanto, eso es una garantía de que la brecha de agua y alcantarillado puede cerrarse. En el siguiente cuadro puede verse la variación que ha habido en el presupuesto, que para el próximo año se nos está dando un presupuesto menor que el que hemos tenido del año anterior. Básicamente hay ahí recursos que son para lo que es la reconstrucción, que nos ha disminuido un poco nuestro presupuesto. La última parte de mi exposición, presidente, es con respecto a la participación del sector vivienda y construcción en la reconstrucción del fenómeno del niño costero. Nosotros tenemos un presupuesto o una inversión presupuestada, perdón, porque esto no está en el presupuesto, esto está en el presupuesto de la PSM, de la Autoridad de Reconstrucción, de 3.720 millones. Distribuido de esa forma, agua y saneamiento 2.000 millones, vivienda 1.000, pistas y veredas y puentes urbanos 500 y para programas de planes urbanos 65 millones. En lo que se refiere a lo que vamos a ejecutar durante el 2018, más o menos son 1.975 millones, distribuidos de esta manera. Nosotros ya estamos empezando a hacer los primeros concursos, las primeras licitaciones para obras que probablemente arranquen hacia fines de este año, pero lo fuerte se va a ejecutar el próximo año. A la brevedad ya tenemos un paquete de 77 millones en obras de agua y saneamiento que vamos a empezar a construir. Esta es un poco la distribución geográfica de las distintas obras que tenemos que ejecutar en lo que se refiere a agua y saneamiento. El siguiente cuadro es todo lo que tenemos que hacer en vivienda rural. En vivienda rural, urbana y rural, perdón, tenemos que reconstruir 48.000 casas, de las cuales estimamos que 46.000 son reconstrucción de casas en sitio propio, en zonas donde se tiene que reconstruir la casa en sí, y más o menos 2.000 y pico van a ser casas nuevas, de gente que ya no puede regresar a donde estaba viviendo. A la fecha ya tenemos asignados 8.000 bonos, es decir, se le han colocado 8.000 bonos a las entidades técnicas y muchas obras ya han empezado, de obras de reconstrucción en sitio propio. Estamos por hacer una tercera convocatoria que nos va a llevar a 11.000 bonos adjudicados, que si seguimos a ese ritmo, las 48.000 viviendas que tenemos que reconstruir se podrán hacer en año y medio, lo cual sería un récord que no se ha hecho nunca. Como ustedes saben, las viviendas de Pisco hasta ahora están sin reconstruir. Nosotros creemos que en año y medio vamos a poder reconstruir todas esas viviendas. Este es un plano de las zonas de riesgo no mitigable y desarrollo urbano sostenible. Hay algunos problemas, que es que todavía no tenemos claro la definición de qué zonas son no mitigables y qué zonas sí lo son, porque es un criterio de cuánto cuesta hacer una zona no mitigable y cuánto cuesta no hacerlo. Sin embargo, nosotros ya estamos empezando a reconstruir casas en zonas que son obviamente de riesgo mitigable. Pero este es un trabajo que tiene que ir avanzando hacia el futuro y sobre todo de parte del Congreso que se den leyes muy estrictas para que los alcaldes no den constancia de posesión a personas en zonas de riesgo, que eso pone vidas humanas en peligro. Presidenta, yo me quedo aquí para atender las preguntas que la Comisión tenga a bien formular. Gracias, Presidenta.
Bien, habiendo culminado la exposición por parte del señor ministro, ahora vamos a ceder el uso de la palabra a los colegas congresistas. En ese sentido, de acuerdo a cómo se han ido anotando, tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, Presidenta. A través suyo saludar al señor ministro y a los funcionarios que lo acompañan, darles las buenas tardes a los colegas congresistas. Ha sido interesante escuchar su exposición y me parece bien que el Ministerio de Vivienda recupere el tema de la rectoría en el tema de la vivienda del país. Porque si bien es cierto, hay diferentes niveles de intervención donde participan los gobiernos subnacionales a través de los municipios y los gobiernos regionales, esto se ve más intensificado, Presidenta, cuando estamos en etapa preelectoral. ¿Quién en sus regiones no tiene programas de vivienda de cara a las elecciones municipales del año 2018? Todos. En Arequipa hay un plan de vivienda, no recuerdo cómo se llama, pero recuerdo que hay otro, el gobierno regional tiene uno y el municipal tiene otro. Y lo curioso es que no tienen terrenos saneados para ejecutarlo. Hoy usted nos ha comentado que va a tener 200.000 hectáreas saneadas. Quisiéramos como primera pregunta que nos diga cuál es el procedimiento para sanear esas hectáreas para estos programas de vivienda, porque nos ha contado además de que va a construir 54.727 casas con 200.000 hectáreas saneadas. Interesante. Y que tengan el plan, el tema de la rectoría. Todos los planes de vivienda del país tienen que pasar por el ministerio a cargo suyo y revisar la convocatoria, los terrenos, etcétera, etcétera, eso. Y para eso, como se le exigió en pasada oportunidad al ministro Trujillo Mori, él ya debió emitir una directiva y decir, todos quieren programa de vivienda, este es el procedimiento mínimo exigible, porque ya están haciendo un tema de populismo con el tema de la demanda insatisfecha que hay. Hay que recordar algo, que el tema de los traficantes de terrenos es hoy tipificado como delito, como usurpación. Entonces ahí debería haber una mesa nacional con el Ministerio Público y que diga cuántos traficantes de terrenos son presos, por ejemplo, porque esa gente negocia con las expectativas de los ciudadanos. Eso me parece que debería de absolverse en el más breve plazo. Hasta hace poco, pasando a la segunda pregunta, el exministro había sido designado como representante de la OTAS y de SEDAPAL. Creo que eso ya se ha rectificado. Nadie puede tener duplicidad de funciones. La OTAS como un ente supervisor de las EPS a nivel nacional. ¿Y qué se está trabajando a través de estas? A través suyo, señora Presidenta. Estas empresas prestadoras de servicio que tienen una organización casi triestamentaria porque tienen a los alcaldes, tienen un directorio y tienen un personal, un equipo técnico, siempre están en azul, señor ministro, a través de la presidencia, porque los gobiernos subnacionales hacen infraestructura y les transfieren. Pero no está demostrado que las EPS sean empresas prestadoras de servicio eficientes y que todo ese aparato sirva para cortar la brecha de agua y saneamiento que usted hoy nos ha presentado. Hay regiones importantes como Puno, que dice que está dentro de las regiones, por ejemplo, en el sur, que menos cobertura de servicio de agua tiene. Esa es una preocupación porque tiene que ver con marginalidad, pobreza, la campaña de la anemia, la desnutrición y todo lo que querramos ver. Entonces, ¿cuál es el rol que cumplen estas? Ahora, se ha hecho un estudio a través suyo, señora Presidenta, de cuánta plata se ha invertido en cambiar el asbesto o la tubería de las ciudades por otras tuberías y cuántas han dado resultado, porque yo creo que la Contraloría podría trasladar a su ministerio la cantidad de empresas que lo que han hecho es engañarle a la gente, abrir las calles, no se ha cambiado nada, se ha condicionado, se ha hecho mantenimiento y se ha estafado a la población. Y la gente hoy consume agua de servicio potable en pésimas condiciones. Hay un estudio de salubridad en ese sentido. ¿Qué está haciendo OTAS? ¿Cuál es el papel que finalmente en este extremo hace OTAS? Y quiero hablar para terminar, de un tema que tiene que ver con la región Arequipa, la que represento. Arequipa tuvo el año pasado, en agosto, un sismo y producto de el anterior ministro, felizmente exministro ahora, no hizo absolutamente nada. Planificó la reconstrucción de Caylloma
en 3 procesos, una fase de reconstrucción con 711 módulos, una fase de reforzamiento con 340 módulos, sin cronogramas, absolutamente nada de nada. Y lo más curioso, señor ministro, a través de la presidencia, es que para hacer la reconstrucción, reforzamiento, contrató a empresas, como era en emergencia, sin un proceso de licitación, las invitó, y yo le podría trasladar la exposición que en aquella fecha hiciera el ministro. AIDF, Contratistas Generales SAC, PIC, Yactahuasi, SAC, con USA, Contratistas Generales SRL. Cuando uno va a constatar, son empresas que no tienen un domicilio jurídico, no tienen un vínculo con la población, no se han hecho la incidencia que se ha hecho después de un año, habiendo estado el ministro en el sector un año para… Hoy usted nos dice, yo en un año voy a hacer 5.000 viviendas. ¿No se ha podido cumplir con Caylloma, que tenía 1.000 unidades, como se han denominado, para intervenir? Y a mí me parece que eso es injusto, porque esta población ha sufrido el sismo, la erupción del volcán Sabancaya, el friaje, o sea, ya no es posible tener más desgracias. ¿Cómo el ministerio, a partir del tema de Caylloma, está preparándose en el tema de gestión de riesgos? Todos los congresistas han evidenciado acá el tema de los módulos descartables y una serie de irregularidades. Nosotros tenemos una ubicación vulnerable. Somos el cinturón de fuego, el 80% de la actividad sísmica está concentrada en esta región de América Latina. ¿Cuál es la respuesta de su sector, señor ministro, respecto a la gestión de riesgos y qué se va a hacer con Caylloma? Yo quisiera invitarlo a visitar Arequipa y que usted pueda constatar in situ y que se pueda presentar un programa actualizado de reconstrucción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Miguel Castro. Me ha quitado hasta el tiempo. Mucho hablas. Gracias, presidente. Bueno, en principio saludar al ministro, y es evidente que el apelativo techito no es por gusto. Veo que ha tenido mucha incidencia en el tema de vivienda, lo cual es importante. Todos hemos sabido que hay una demanda bastante grande en tema de vivienda y que no ha sido satisfecha. De hecho, hay mucho presupuesto que se está destinando para promocionar las viviendas techo propio, sobre todo en la zona de desastre, pero sí veo, no con preocupación, sino de todas maneras me llama la atención que en las regiones, el resto de regiones no sé si se va a promover programas de vivienda, teniendo en cuenta, si bien es cierto que el programa de techo propio en tema de construcción de sitio propio es interesante, pero yo creo que la idea es reordenar las ciudades, la idea es hacer una ciudad más ordenada, porque y una de las limitantes siempre, sobre todo en las regiones, es que no había un crecimiento ordenado. O sea, si bien es cierto hay una titulación, pero usted manifestaba, decía claramente, el Ministerio de Vivienda va a jugar su rol que debería haber jugado, no haciendo saneamiento o pistas y veredas, perdón, sino vamos a ir a hacer una ciudad organizada, una ciudad que tenga otro tipo de bondades. Entonces yo sí veo, si en el resto de regiones, eso me gustaría trasladar esa pregunta, hay esta posibilidad de generar programas de vivienda, o por lo menos dentro del programa Techo Propio, que hay 3 modalidades, si se va a utilizar esta modalidad a través de las entidades técnicas que hagan urbanizaciones y que incluya el terreno y la vivienda. Y esto me lleva a otra pregunta que es importante. Veo que en las zonas de desastre, en las zonas de emergencia, va a haber creo que 35 o 45 mil viviendas, que se va a hacer bajo la modalidad de techo propio. Yo lo que quería preguntarle es el tema de saneamiento legal, porque una de las condiciones, no sé si se ha hecho ya la modificación en el programa o en todo caso en alguna normatividad, porque uno de los requisitos era tener el título de propiedad, y eso seguramente debe haber sido un limitante, o va a ser un limitante, si no es que tienes determinado eso, y evitar conflictos futuros, porque después va a terminar, una vez que está construido aparecen los herederos, aparecen los hermanos, aparecen todos. Ya estoy ciego. ¿Ves? Usted había hablado, no, había hablado el tema de los fondos de inversión para promover, digamos, el tráfico comercial de los créditos hipotecarios y poder permitir a pequeñas financieras
tener más encaje o caja, digamos, para promocionar créditos. Yo creo que este sí es bastante resaltante y relevante y saludable. Yo creo que, no sé si existe de esta visión desde el Ministerio, ir un poquito más allá, o sea, generar un mercado de certificados hipotecarios para promover la inversión, para promover esa posibilidad de que no solamente un fondo de inversión, sino que haya un privado también pretendiendo comprar un certificado hipotecario, que es perfectamente promovible, ¿no? Otro de los puntos resaltantes, y le hablo acá directamente de los que pertenecemos a las regiones, es cuántos de los fondos que se destinen para techo propio van a permitirse a estas pequeñas financieras, que básicamente son las que, o si se incorpora a este beneficio, incorpora cooperativas de ahorro y crédito también, porque en las regiones justamente son esos tipos de mecanismos financieros los que existen y que están más cerca del ciudadano. Por el resto, veo con mucho optimismo que el saneamiento, la reconstrucción va a ser pronto, y hago los votos para que así sea, señor ministro, y no estemos desde acá del Congreso generando de repente siempre llamados al ministro, atenciones para que pueda seguir, atender a esta gente que aún sigue ahí en carpas, que aún sigue en condiciones no humanas, porque no queremos que se repita la experiencia que se repitió en el año 2007, ¿no? Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Ante todo, un saludo al señor ministro, congresista, don Carlos Brus, y a los colegas, un saludo también. Con relación al sector vivienda, la verdad que en la región que represento, y lo sabe bien el congresista y ministro de Estado, Carlos Brus, la región Ucayali tiene a Pucallpa como su capital y es una ciudad que ha tenido un desarrollo muy alto en los últimos años. Es la ciudad con mayor desarrollo en la Amazonía peruana en este momento. Pero ha sido un desarrollo explosivo, desordenado, con relación a lo que corresponde al sector vivienda. Entonces hay 700 asentamientos humanos, una de las ciudades que tiene mayor problema en este sentido. Y con estos 700 asentamientos humanos se sufre de los problemas relacionados al agua potable, saneamiento, no hay veredas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una ciudad que hay que ponerle una especial atención. Efectivamente, en el Ministerio de Vivienda se está viendo un programa integral de agua potable, que es importante, porque ¿cómo se ha abastecido de agua esta ciudad, que está a orillas del río Ucayali, a través de los pozos? Pero los pozos, que al final hay pozos informales, se calcula, hasta se habla de 7.000, 8.000 pozos que pueden haber en todo el área de la ciudad. Y hay inversiones que ha hecho el Estado, y lógicamente en este devenir de muchísimos pozos, cuando se han hecho los pozos, lógicamente al final han terminado secos los pozos del Estado, o lo que ha invertido los gobiernos de turno. Entonces, yo tengo algunas preguntas. Primera pregunta, ¿qué se tiene planificado, si se tiene planificado en el Ministerio de Vivienda, hacer recuperación de pozos? Un primer tema, porque la obra esta que se está estudiando para ejecutar ya todo un sistema integral de agua potable va a tomar algunos años. Entonces, hay población que ya esperaba que próximamente ya habían proyectos donde hay construcción de pozos, si es que esto se va a habilitar o no, si no van a tener que esperar, no sé, el tiempo que sea necesario para estos proyectos de saneamiento. Y el otro tema importante es el tema de formalización de estos asentamientos. O sea, la gente espera formalizar sus propiedades, hay muchos obstáculos. Si va a haber, por iniciativa del Ministerio de Vivienda, cambios legislativos para permitir que esto se pueda facilitar de alguna manera y poder llegar a cubrir todo esto. Y lo mismo
con el tema de Emapacopsa, la empresa de saneamiento. Hay un potenciamiento que se está haciendo a la empresa, si esto va a continuar. Y por otro lado, todo lo que es agua y saneamiento rural, qué proyectos se tienen para justamente regiones como esta, que tienen 100.000 kilómetros cuadrados y hay muchas poblaciones que están aisladas una de otra, y lógicamente también hay que ver la situación de ellos y sobre todo las comunidades nativas. Muchas gracias.